vida una tierra que pisar, superar las tristezas con la fe. Humildad y paciencia, María no me abandonará. Tanto que decir, tanto que aprender, tanto que escribir, tanto por hacer, que tu voz no se apague nunca. A ti te las confío, a ti te las confío. Nostalgia de un paraíso, de un cielo azul, escondido en mi alma, fuente de luz. Que si un mar inmenso nos separa, estaremos unidas en Jesús. Toda hora ya es hora de amar a Dios, dando en cada puntada un trozo de amor. Con Él no hay fracaso, mi vida será trabajo y oración. Buenas tardes a todos y a todas. Pues soy Charo Ten, salesiana, coordinadora inspectorial de Pastoral Juvenil. Vísperas de la celebración de María Dominica Marzarello de Maín, qué mejor que programar una formación para toda la inspectoría sobre el corazón generoso, grande y sin temores de Maín, guiados por la mano de Carmen Villora y de Antonio Rodríguez. Algunos de vosotros ya les conocéis porque también nos acompañaron en la reflexión de Don Bosco. Agradecemos también a todo el equipo que está haciendo posible que esta conferencia formativa online se retransmita en directo y para que podamos verlo en toda la inspectoría. Ahora en estos momentos hay 1.200 conexiones, lo que no quiere decir personas. Imaginamos que todavía esto se suma y se triplica. Modera el encuentro Enrique Jiménez. Algunas indicaciones para el buen funcionamiento. Las intervenciones se harán a través del chat. Enrique será quien formule las preguntas a Carmen y a Antonio. La formación, sepáis que se está grabando y que estará disponible en el canal de YouTube de las Salesianas, donde si os suscribís sabéis que tenéis grabadas muchas más cosas. Paso a presentar a los ponentes. Carmen Villora es hija de María Auxiliadora, es doctora en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid y licenciada en Pastoral Juvenil por la Universidad Pontificia Salesiana. Actualmente es profesora y coordinadora de grado de Educación Social en el CES Don Bosco, profesora en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas Don Bosco de Barcelona, afiliado a la Universidad Pontificia Salesiana de Roma, coordina e imparte cursos de formación salesiana para educadores sobre el sistema educativo salesiano, pertenece al Consejo de Redacción de la revista de Plataformas Sociales En la Calle y de sus investigaciones, algunas publicaciones realizadas destacamos el estilo educativo de María Mazzarello y de Don Bosco y sobre el pensamiento religioso de María Zambrano. Antonio Rodríguez López es doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid y licenciado en Filosofía. Diplomado en Magisterio, especialidad en Educación Física, profesor en el CES Don Bosco. Experto universitario en gestión de centros concertados, coordina e imparte cursos de formación salesiana para educadores sobre el sistema educativo salesiano. Sus líneas de investigación giran en torno a la filosofía práctica, la ética, la educación en valores y al lugar de la religión en la política. Esta es su tesis doctoral. También presento a Enrique Jiménez, el moderador. Es profesor desde hace 32 años, experto en circuitos externos, como dice él, electricidad y tecnología, y también circuitos internos, psicología y orientación. Actualmente es titular del Colegio de Baracaldo. En el mundo salesiano desde los 12 años de forma ininterrumpida, trabajando en varios de los ambientes educativos,
siguiendo la estela de nuestros soñadores e intentando actualizar el carisma en la labor educativa que nos toca vivir hoy. Pues adelante, Enrique, indícanos la estructura de la ponencia de hoy. Buenas tardes a todos, bienvenidos y bienvenidas a este encuentro de familia. Como nos decía Charo, tenemos la suerte de contar con Carmen y con Antonio, que nos van a iluminar con su reflexión. Vamos a tener 4 momentos, siguiendo el mismo esquema que en la webinar que ya tuvimos en la fiesta de Don Bosco. Y después de esos 4 momentos tendremos el turno de preguntas. Las preguntas las podéis lanzar, como decía Charo, a través del chat. Yo las iré recogiendo y bueno, pues dirigiendo un poquito al final hacia los ponentes para darles un poquito de cohesión y de unidad. Y a partir de ahí, nada más, que disfrutemos de esta tarde, de este encuentro, y doy la palabra a Antonio para que comience ya con la presentación. Buenas tardes y un placer estar con todos vosotros. No os veo, pero confío en que estáis ahí. A esto nos hemos ido acostumbrando, a estas cosas nos ha ido acostumbrando el COVID. Agradezco muchísimo a la Inspectoría y a Charo, a toda el área de Pastoral Juvenil, pues la confianza, y creo que hablo en nombre de Carmen y de un servidor y también, pues por supuesto, de Enrique. Bueno, sin más, porque el tiempo abrevia, vamos a comenzar. El bloque, lo que hemos preparado esta tarde, que da un poco continuidad a lo que ya preparamos en torno a la fiesta de Don Bosco. Bueno, pues hoy nos toca hablar de Madre Mazzarello y vamos a presentar a nuestra madre. Hemos cogido 4 bloquecitos de Madre Mazzarello. Uno es la relación con Dios, su espiritualidad. Vamos a seguir el mismo orden y la estructura que hicimos con Don Bosco. 2 los voy a presentar, los va a presentar un servidor y otros 2 los presentará Carmen, que lo hará infinitamente mejor. La primera parte me toca a mí, la relación con Dios y la espiritualidad. Vendrá Carmen y nos hablará del querido espíritu y tan importante espíritu de familia en nuestro ambiente salesiano. Hablaré yo de ese lema, ¿verdad? Ese lema que es mucho más que un lema. A ti te las confío, y acabará Carmen con la pedagogía del estímulo. Agradecemos muchísimo todo lo que queráis comentar y que nos vamos a dar mucha prisa para que luego podamos hablar. Así que sin más, al lío. Vamos con ello. Bueno, esta charla la titulamos así. Carmen, todavía no me cuentes el tiempo, que estoy en la introducción, ¿eh? Vive con un corazón grande, generoso y sin temores. Así la hemos querido llamar. Y yo quiero que cada uno de los que estamos aquí nos sintamos como esa niña a la que tiene cogida Madre Mazzarello y que nos lo está diciendo a nosotros. Vivamos con un corazón grande, generoso y sin temores. Corazón grande que se entrega, que se da. Corazón generoso. Y sin temores en esta época del COVID, en este año y medio que llevamos, que nos ha cambiado tanto la vida, con tanto miedo en la economía, en lo educativo, en lo pastoral, en las relaciones, en lo sanitario, tanto miedo. Bueno, pues hoy Madre Mazzarello nos anima a vivir sin temores. Creo que es maravilloso poder hablar de vivir con un corazón grande, generoso y sin temores. Esto sí que es ir a contracorriente. Esto sí que es ir a contracorriente. Bueno, vamos allá. Comenzamos dentro de este marco. Relación con Dios y espiritualidad. ¿Cómo es la espiritualidad de Madre Mazzarello? Pues antes de hablar de la espiritualidad de Madre Mazzarello, me gustaría decir un rasgo que para mí es muy importante en su espiritualidad, que es su persona. Madre Mazzarello, en su raíz de su espiritualidad, yo encuentro, bueno, pues el molde en el que está esa espiritualidad, que es la persona, una persona profundamente humilde y de ardiente caridad. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, pues humilde, que piensa poco en sí misma, y de ardiente caridad que se da por entero a los demás. Ahí lo dejo. Sigamos. No se puede entender a Madre Mazzarello sin su humildad y sin su caridad. Las etapas en la vida de Madre Mazzarello, en las etapas en su espiritualidad, bueno, pues son de menos a más o de más a menos, porque francamente desde niña fue una niña que vivió una espiritualidad pues muy profunda como niña. Me llama la atención en estas 4 etapas que os he diseñado, que no son mías, que es de la mayoría de los estudios que tenemos sobre Madre Mazzarello, que las hemos podido dividir en torno a estos bloques de 10 años para que nos acoplemos, ¿verdad? Del 37 al 50, esa infancia, un poquito antes que se ha ido a la Valponasca, la vida en la Valponasca, la tercera etapa, cuando una vez ha pasado el tifus, ¿verdad? La etapa ya de nuevo en el pueblo,
Hay un momento muy importante que yo cito, que es el año 1864, ese verano que es el encuentro con Don Bosco en otoño, pero en verano esa segunda Valponasca que para mí es tremendo, ese desierto, y esta última etapa como hija de María Auxiliadora ya, ¿verdad? Bueno, hablemos y profundicemos muy poquito, porque no tenemos tiempo. Ya hemos dicho que son unos 10 minutos por bloque, así que tenemos poco tiempo. Vamos allá, hablemos de los primeros pasos en la fe. Yo he querido señalar de aquí el día de su primera comunión, que me parece tremendamente importante este día. Fijaos lo que os señalo ahí. Esto está sacado de la cronohistoria. Después de haber pasado, cojamos a una niña de 9 añitos, ¿verdad? Después de haber pasado en recogimiento sereno y ardiente toda la Cuaresma, ahí la tenemos, la víspera del gran día, radiante de gozo, pasó la noche en un continuo dormevela que es oración, deseo, aspiración del alma, hasta el punto de contagiar a quien duerme a su lado y envidia su suerte. La función no tendría lugar hasta las 8, pero apenas había despuntado el alba del miércoles santo, 19 de abril de 1848, ya estaba levantada María para preparar las cosas, arreglarse, ponerse su vestidito nuevo y por primera vez aquel velo blanco que tanto significaba para ella. Las últimas instrucciones de su padre sobre la divinidad de la Eucaristía, las recomendaciones de su madre sobre el porte y el recogimiento, debieron ser más gratas que otras veces. Quiero poner esto en contexto porque es la espiritualidad de una niña. Estamos en el mes de mayo y este domingo va a haber comuniones en todos nuestros ambientes. Estamos viviendo las comuniones. Yo este domingo pasado estuve en una comunión y oí hablar a los padres. No hablaban como José Mazzarello, no hablaban de otra forma. Hoy tenemos otros signos de tiempos. Bueno, recojamos esto como una llamada a la infancia. Aquí tengo una cita que me gusta mucho del Eclesiastés. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Esto se lo tenemos que decir permanentemente a nuestros alumnos. Que no hay que acordarse de Dios en la dificultad, sino desde pequeñitos. Don Bosco habló mucho de la espiritualidad en torno al sacramento de la primera comunión. Muy importante en Madre Mazzarello. Sigo, segunda parte. La fe se hace más personal e interiorizada. Conocemos los episodios de la ventana, de la Valponasca, por supuesto, esa vida interior en la Valponasca, con su peregrinaje matutino, con barro, con lluvia, con frío, con viento, sin dormir, sin despertador, poniéndose dificultades para despertarse a tiempo, para ir a la Eucaristía, el trabajo, la oración de la tarde, de la que hablaré más tarde. Me llama mucho la atención y rescato de aquí la entrega que ella hace voluntariamente y sin consultar con nadie, que es el tema del voto de castidad, que ella lo vive como una entrega absolutamente generosa y como un darse de sí misma sin consultarlo con nadie y darse, entregándose por completitud, una niña de 15 años. Su entrada en el instituto o en el instituto secular, ¿verdad?, como hija de María Inmaculada, donde aquí digo que la consagración secular para ella significaba dos cosas. Primero, una pequeña vida con las demás, acompañándose de las compañeras para decirse aquello en lo que había que mejorar y luego acompañándose en la tarea pastoral con las demás personas del pueblo. Subimos un poquito más, episodio del tifus, a ti te las confío, la opción educativa. Otra tercera etapa en su espiritualidad, la fe madura en la esperanza. Yo de a ti te las confío, lo rescataré luego, pero siempre me quedo en esta oración, que yo la convierto en oración. Si supiera arreglármelas mejor en el trabajo de la aguja, si supiese trabajar como costurera, ¿cuántas jóvenes podría reunir? A las más pequeñas quisiera enseñarles a tejer, bueno, ahí lo dejamos, ¿verdad? Ella estaba convencida de que si Dios la había dejado con vida era por algo, algún mensaje tenía que decirle. Han muerto 125.000 españoles. Si Dios nos ha dejado aquí, será por algo. Será por algo. Tiro, cuarta etapa. Como hija de María Auxiliadora, la fe alcanza su plenitud en la caridad. Y yo de aquí quiero rescatar que toda la misión educativa de Madre Mazzarello se orienta a llevar a las jóvenes al encuentro con una persona viva, que es Jesucristo. Salto, desde la primera intuición de hacerse costurera, se observa en ella un proyecto integral de educación que tiene como centro el anuncio de Jesús, enseñar a las niñas a coser y sobre todo ayudarles a comunicarse con Dios por el camino del conocimiento y del amor. Bueno, pues aquí está nuestra identidad, aquí está nuestro objetivo como instituto consagrado, como instituto de hijas de María Auxiliadora.
Saltamos a esto, al encuentro desde lo que somos. Aquí quiero destacar estos 6 pequeños rasgos que para mí son muy importantes en la espiritualidad de Madre Masarelo. Por un lado está la oración de la ventana de la Valponasca con todo lo que significa. Que significa, bueno, pues ese encuentro. Ella decía, se contenta con unirse en espíritu desde la ventana cuando no podía ir, ¿verdad?, a la oración de la tarde. Su ardiente fantasía le hace la ilusión de descubrir al sacristán encendiendo las velas para la función, el grupo de orantes y hasta la viva y silenciosa llamecita del tabernáculo. Desde allí ella se une en coloquio con su Dios sacramentado. Para mí, ¿qué es lo importante de aquí? Bueno, lo importante es el hecho en sí, pero hay 2 cosas que quiero subrayar de esta espiritualidad. 1, la necesidad de conectar con el amado, la necesidad que tiene ella de hacer una oración de contemplación, de unirse a la oración, de necesitar estar con el amado en el más puro sentido de San Juan de la Cruz o de Santa Teresa de Jesús, estar con el amado. Quizá nosotros, cuando nos tienen que empujar para ir a rezar, a lo mejor es que amamos menos. Ahí lo dejo. A lo mejor es que amamos menos. La necesidad de estar en conexión con aquel que ama, el amado. Y la segunda, que me llama muchísimo la atención, que es la oración salesiana, cómo la madre intuye la importancia de ese momento y empiezan a ir pues toda la familia en torno a esa ventana de una forma voluntaria. Bueno, destaco de aquí la Virgen María, las llaves. ¿Y de la Virgen qué quiero destacar de aquí? Bueno, pues quiero destacar cómo María, dejando las llaves en debajo, a la última hora, voy rápido porque me doy tiempo que se me va la hora. María como dueña de casa. Yo os animo desde aquí, ¿verdad?, a que donde tengamos las llaves de nuestra casa, tengamos, como hacía Madre Masarelo, una imagen de la Virgen, de tal forma que María sea también la dueña de las llaves de nuestra casa, la dueña de nuestra casa. La oración en familia, lo que significa la familia para Madre Masarelo, el hecho de ser hija, hermana, la oración en familia, lo que ayudó ella a las familias, que está en el ADN del inicio de las hijas de María Inmaculada, ¿verdad? La amistad, una espiritualidad vivida desde la amistad con Petronila. A mí la amistad con Petronila me parece maravillosa porque es que las hace mejores a las 2. Es extraordinaria porque se corrigen con caridad, con amistad. Me parece extraordinario. El trabajo, no se puede entender la vida de Madre Masarelo sin el trabajo. Esta primera etapa, sin el trabajo físico, y la segunda etapa también, sin el trabajo físico, sin la presencia de, bueno, pues del esfuerzo. Y la última parte que me parece muy importante también y quiero destacar de la espiritualidad de Madre Masarelo, la alegría. Pero de esta no digo nada porque lo diré más tarde. En Madre Masarelo lo importante es lo ordinario, la importancia de la vida ordinaria. Madre Masarelo vive su vida absolutamente de una forma extraordinaria, pero lo vive lo ordinario. Es su vida de los días laborables. Es una vida muy sencilla. No nos encontramos como un Don Bosco, que cada 2 por 3, Don Bosco tenía fama de santo y Don Bosco por donde iban las multitudes y Don Bosco cada 2 por 3 tenía encuentros con personas importantes. No es el hecho de Madre Masarelo. Su vida es una vida sencilla, de la vida diaria. Pero sí, es muy importante la alegría de vivir. Su vida de santidad nos demuestra que el ejercicio de las virtudes no es solo condición necesaria para alcanzar la felicidad, sino realidad que hace la vida más hermosa, más digna, más humana y más divina. Y aquí me quiero quedar, en la alegría de vivir. La espiritualidad de Madre Masarelo es la alegría de vivir, la alegría de sentirse amada, la oración sencilla, la alegría de vivir la vida sencilla. Esto lo voy a retomar y profundizaremos un poquito más tarde cuando hablemos de ese lema, esa maravillosa visión de Borgo Alto, a ti te las confío. Bueno, me he ajustado al tiempo lo más que he podido. Carmen, espero que te ajustes, ¿eh? Te toca. Buenas tardes. Me alegro de estar aquí con vosotros compartiendo, también compartiendo con Antonio este tiempo. Te agradezco que te hayas mantenido y a todos vosotros os agradezco mucho que estéis aquí, que hayáis querido pasar la tarde de la víspera del día de María Masarelo juntos, de alguna manera, y compartiendo estas ideas. En este segundo momento yo voy a compartir pues todo lo que Madre Masarelo fue capaz de generar entre las hermanas en el colegio de Mornese.
El contexto donde se desarrolla sería el colegio y los años desde 1872 a 1875. Bueno, entonces decía que en 1872, el 29 de enero, en la fiesta de San Francisco de Sales, se hace una votación entre las hijas de la Inmaculada y se generan dos grupos. El grupo de las hijas de la Inmaculada, que siguen viviendo en su casa con la familia, y el grupo de las hijas de María Auxiliadora. Ambas hacen en la votación y eligen una persona representante, las hijas de la Inmaculada, Ángela Macaño, y las hijas de María Auxiliadora, Madre Mazzarello. Desde ese momento, Madre Mazzarello va generando dentro de sí unas actitudes de hacerse útil como lo había sido para su familia, siendo la primogénita, útil para la comunidad cristiana de Mornese, siendo catequista, útil para las personas en el servicio de caridad que hacía en el pueblo, y ahora es el momento de hacerse útil para este nuevo grupo. En este contexto también os quiero pues, presentar un poco esta frase que tenéis ahí. En noviembre de 1875, que sería cuando yo cierro un poco los momentos dorados de Mornese, porque se genera ya la segunda comunidad, la de Borgo San Martino, al frente de la cual va a estar la hermana de Madre Mazzarello, no Petronila, Felicina. Entonces, en Mornese quedan 130 hermanas, novicias y postulantes, y 13 de ellas se desplazan a Borgo San Martino. Es tan ideal el ambiente que se genera en Mornese que viene definido de esta manera, como un clima pentecostal de acción del Espíritu. También como un paraíso. La casa del amor de Dios ha sido otra definición. O la añoranza de Enriqueta Sorbonne. Qué bella era la vida. Pero no solo para esta pequeña, jovencísima comunidad de Mornese era la vida ideal, sino también para las personas que pasaban por allí. En 1873, Don Bosco sigue en Mornese, pasando allí unos días, y le escribe a Don Rúa esta frase: aquí se goza de un clima fresco, que es muy grande el fuego del amor de Dios. Frente al clima de Mornese, que sabemos que es un parque natural y una zona muy, yo diría, fresca incluso en verano, pues Don Bosco destaca este amor de Dios. Otro aspecto que quiero destacar en esta mujer que es capaz de generar vida es la profunda experiencia de Dios. Una profunda experiencia de Dios que nos ha dicho en algunos rasgos Antonio, pero que yo podría llamar experiencia mística de Dios. Mística porque se acerca al misterio de Dios, porque conoce más a Dios, porque transmite a Dios. Ahí os pongo algunos rasgos de su personalidad que paso muy rápidamente porque sabéis que el tiempo es así, y sería pues la gran capacidad de trabajo, la actitud de liderazgo, la intuición, el sentido de trascendencia, esa mística que os comentaba, y también toda la sabiduría popular, ¿no?, de las gentes del campo. Lo que sí que tendríamos que entender como llamada profunda de Madre Mazzarello al animar esta comunidad es lo que os pongo ahí al final. Dios cuenta con Madre Mazzarello para manifestar su amor a las hermanas y a las jóvenes. Y para ella esto es una llamada y un don. Otro aspecto que quiero considerar en este contexto es muy interesante. Mornese en estos años vive en clima de crisis, en mitad de algunas dificultades. Estamos hablando de los tiempos dorados de Mornese y tenemos que considerar al menos estas 4 características de dificultad que yo he situado. Quizás habría más. Primero, tendríamos que tener la contradicción que se generó al ser un colegio para chicas. Y esto hizo que en Mornese se fuera creando en torno al colegio un ambiente de frialdad y de desconfianza. Otro aspecto era la llegada de algunas personas especiales, extrañas, a Mornese. La señora Blengini, que mandaba a Don Bosco para enseñarles a ser religiosas. O la postulante Simbeni, que también era una visionaria.
Vosotros ya os podéis imaginar el clima que esto podría generar. Las condiciones de vida que eran de esfuerzo continuo, de pobreza y de sacrificio. Y también el encuentro con tantas personas que fallecían. Algunas de las primeras alumnas del taller de las hijas de la Inmaculada, María Grosso, Madre Mazzarello, tuvo que vivir esta situación, ¿no?, de la muerte de una alumna, ¿no? Ella hablaba de esta manera: se va poblando la casa del cielo, que está siempre abierta. En el segundo aspecto que quiero considerar, y ya voy rapidito, tenemos dos verbos: impulsar la formación dentro de la comunidad y avivar el camino hacia la santidad. Una de las definiciones que se han dicho de ella es que era prudente, delicada, tenía siempre presente el carácter y la virtud de la persona con la que hablaba, para no humillarla o llevarla al desaliento. En este primer aspecto de impulsar la formación cualificada, me parece muy importante considerar esto. Eran mujeres campesinas, tenían la sabiduría del campo, pero no tenían una cultura suficiente. Y la gente del pueblo las conocía, por lo tanto, para ellas era un desafío impresionante expresarse, empezar a que las vieran como educadoras. Y a pesar de toda la escasez de medios, emplean los recursos para conseguir los títulos, incluso tienen una biblioteca. Imaginaros que la vida era no solo muy sencilla, sino a veces escasa de alimento. Bueno, debemos entender esto también en la figura concreta de Madre Mazzarello. El impulso apostólico y educativo le lleva a escribir, incluso a aprender español. También Don Bosco tenía esta idea y cuando le escribe a la superiora de las religiosas de Santa Ana y le pide que haga un esbozo de las reglas, le dice estas palabras que tenemos ahí: unas reglas cuyas hijas respecto a la Iglesia sean verdaderas religiosas, pero de frente a la sociedad civil sean otras tantas ciudadanas libres. Nos suena muchísimo a lo que el mismo Don Bosco quería para los salesianos. El segundo aspecto que hemos dicho es el verbo avivar. Avivar el camino hacia la santidad. Dice Enriqueta Sorbonne: no se pensaba ni se hablaba más que de Dios y de su amor. O la misma expresión de Madre Mazzarello: hagámonos santas, no hay tiempo que perder. Verdadera unión de espíritu y de caridad, de gozosa armonía y de alegría santa, nos dice Don Pestarino en los informes que habitualmente daba a Don Bosco y a Don Callero como director general. Don Pestarino era el director local. Podemos decir que, avivado por Madre Mazzarello, en Mornese se genera un estilo de vida de ruptura con lo superficial, de profunda unión con Dios y muy centrado en la pastoral de las jóvenes. El tercer aspecto, y con eso termino, implicar para la misión compartida. Me parece muy importante en esta tarde que estamos religiosas y seglares en torno a una figura, la de María Mazzarello. La misión es de toda la comunidad. Fijaros, este trozo es el testimonio de la primera conferencia que Madre Mazzarello da a las hermanas. El instituto se había constituido el 5 de agosto del 72 y el 15 de septiembre, festividad de la Virgen, les dice estas palabras: no debía de ser ella la única responsable de la marcha de la casa, según la regla y los deseos de Don Bosco, sino que cada una podía y debía servirle de ayuda y de consejo, y que por lo tanto cada una podía y debía manifestar sus propios puntos de vista y su parecer a fin de que entre todas se pudiera actuar. Solo recojo estos dos verbos: poder y deber. Poder es empoderarte, darte la capacidad de que actúes, y deber es responsabilidad. Comprométete también en la marcha del ambiente, en la marcha de la convivencia, en la marcha educativa de la casa. Sobre esta implicación hay varias ideas que reflejan esto que es bastante importante por esas personas que llegaban a Mornese, incluso para ayudarles, ¿no? Estas hermanas de Santa Ana. Madre Mazzarello tiene muy claro que Mornese es una casa de educación, no un monasterio.
el espíritu de Mornese se debía de entender siempre dentro de una comunidad, en la que hermanas jóvenes, educadoras laicas, todas en armonía, están constituyendo esta carismática intervención de Dios y están dando respuesta educativa. Con la imagen tan bonita, que se repite tantas veces en las cartas, como un jardinero inteligente coloca las plantas en el lugar apropiado y después las cultiva, así la madre asigna a cada hermana el oficio acomodado a sus fuerzas físicas. Podríamos entender a cada educadora, incluso a cada joven. Modales a las fuerzas físicas, morales e intelectuales, a su capacidad y tendencia. Terminamos con este estilo de animación. Las fundaciones en Mornese eran sueños comunes. Especialmente se vive el sueño de ir a América. En muchísimas cartas a don Callero le dice: cuente conmigo, todas queremos ir, prepare una casa muy grande. Sobre la manera de gobernar de Madre Mazzarello tenemos también este testimonio de Enriqueta Sorbonne. Su gobierno era enérgico, decidido, pero amable. Nos trataba con franqueza, pero nos amaba como una verdadera madre. Tenía un no sé qué que nos arrastraba al bien, al deber y al sacrificio. A Jesús, con una cierta suavidad, sin violencia. Y termino con este pequeño testimonio de una joven. Parece severa, incluso su aspecto, ¿no? Sin embargo, no se acerca aún a ella sin sentirse consolada con su mirada, con su sonrisa, por su palabra. Con nosotras las niñas es realmente una madre. Bueno, todo esto en torno al estilo de espíritu de familia que se vive, esa generadora de comunidades nuevas. Os dejo con Antonio en este centro de la intervención de hoy, que es A ti te las confío. Antonio, si me he pasado, al final me cortas, como tú tienes la intervención, ¿no? ¿Estás pasando? Fenómeno. Y por favor, en la otra parte, escucha un poco para no pasar y adelante y atrás, que nos estás mareando. Bueno, gracias. A ti te las confío. Vamos con esta tercera parte. Bueno, yo creo que el 150 aniversario nos va a dar tiempo y tenemos la oportunidad de reflexionar en torno a esto. Yo he querido poner en esta primera diapositiva estas tres fotografías. La primera arriba es el primer consejo inspectorial que se hizo en esta querida inspectoría en Sanlúcar la Mayor. Bueno, ahí lo tenemos, nuestro Pozo y Madre Mazzarello. A nosotros se nos ha confiado una misión. Me parece que esta visión de Borgo Alto, a ti te las confío, ¿verdad? Recorriendo en Mornese el sendero de los huertos que conduce a la parroquia, oye una voz que marca su vida. A ti te las confío. Bueno, ¿qué es a ti te las confío? Aparte de ser una consigna. Vamos allá, vamos a entrar en faena. Lo primero quiero hablar de alguien que no tiene nada que ver con los salesianos, que es Víctor Frank. Y he puesto esta frase: nadie puede ser totalmente conocedor de la esencia de otro ser humano si no le ama. Por el acto espiritual del amor se es capaz de ver los trazos y rasgos esenciales en la persona amada. Y lo que es más, ver también sus potencias. Hablar de a ti te las confío es hablar de querer a las personas a las que se nos confían. Y amar es no solo valorar, no solo apreciar, sino también y sobre todo ver las potencialidades. Por tanto, a ti te las confío es amar para ver las potencialidades. Yo creo que a ti te las confío es una consigna que va más allá del tiempo y el espacio, que pone en juego todos nuestros recursos, nuestra pasión educativa y evangelizadora, nuestra voluntad de mirar al futuro con la audacia de Don Bosco y de Madre Mazzarello. No es un evento que se refiere al pasado o a la vida de Madre Mazzarello, sino se refiere sobre todo al futuro, y es un mensaje que interpela y desafía a las educadores y a las educadoras y a los educadores de hoy. Y yo rescato estas cuatro, voy a decir varias cosas. A ti te las confío es un desafío, un reto. Es pensar que todo es posible. Es pensar, como dice Marcos, ¿verdad? Al que cree todo le es posible. Es un optimismo, es confianza, es esperanza. Esto es a ti te las confío.
A ti te las confío es amar para servir. Esto nos suena, o servir para amar. A ti te las confío es amar lo que ellas aman. Y he puesto en la fotografía unos niños jugando a fútbol y abajo amar lo que ellas aman. Porque quiero referirme a los dos. Amar lo que a ellos, lo que a ellas, lo que a los jóvenes les gusta. Estar en sus juegos, en lo que a ellos les gusta. Quizás a nosotros nos guste menos, pero a ellos les gusta. Esto es a ti te las confío. A ti te las confío es ser un educador alegre en los juegos, en la música, en el teatro, que se ría. Un educador alegre. A ti te las confío es cuidado integral de la persona. En los primeros internados salesianos, en las primeras internas que estaban todavía antes de ser hijas de María Auxiliadora, ¿verdad? En la casa con Madre Mazzarello, cuidado de la ropa, de la comida, de la educación, en ese caso de enseñarles, ¿verdad?, la costura, de la religión, el trabajo, cuidado integral de la persona. Por eso Don Bosco siempre hablaba de casas. La humildad, estar dispuesta a aprender, que como decía antes, no es pensar menos de ti mismo, sino pensar menos en ti mismo. La humildad tan importante. La humildad que es estar dispuesta a aprender, como estuvo ella dispuesta a aprender a escribir, como estuvo dispuesta ella a aprender a coser, si supiera, si supiera, si supiera. Aquí estamos, en un Meet o en un Teams de esto, aprendiendo. ¿Cuánto hemos aprendido este año? ¿Cuánto hemos aprendido este año? Y lo que nos queda por aprender. Si a mí me dicen hace un año que iba a estar aquí hablando delante de una pantalla con tantas personas, pues hubiera dicho que no era capaz. Y aquí estoy. No sé cómo lo hacemos, pero por lo menos lo hacemos, ¿verdad? La humildad para aprender, para reconocernos frágiles, para aprender. Su paso tan importante que a mí yo marco muchísimo esto, cómo Madre Mazzarello, una mujer analfabeta, da el paso, ayudada por Don Bosco y por todas las muletas que le iban poniendo, ¿verdad? Para pasar de esos pequeños talleres al colegio, ¿verdad? A colegios y convertirse en una gran institución educativa como somos hoy. Yo vuelvo al tema de la ética. Madre Mazzarello, como educadora, da muchísima importancia a lo que yo llamo la ética, a la dimensión ética, a la coherencia de vida, a la vida virtuosa. Una de las cosas que ella más aborrece en sus cartas, lo deja continuamente, y ella lo dice en positivo, yo lo digo en negativo, la hipocresía. La vida ética, la coherencia ética, la falsedad son grandes enemigas del crecimiento armónico de la persona. Rescato esto de las avellanas que a mí me encanta. Esta es frase de Madre Mazzarello a una alumna, ¿no? No sé cuántas veces me has contado esta misma historia. Tómate la cosa en serio y reza mejor. Verás cómo no recaerás tan a menudo. Mira, toma esta avellana y póntela en el bolsillo para acordarte que tienes que evitar el feo defecto de... Bueno, yo no sé si nosotros que nos dedicamos a acompañar a jóvenes tenemos un saco de avellanas para recordarle a los defectos. No sé si tenemos nosotros nuestro propio saco de avellanas. Yo no me pongo avellanas, pero alguna cosa me pongo para saber de mis defectos, ¿verdad? Bueno, este es el crecimiento, el autocontrol, el acompañamiento puesto en las manos de Dios. Es no hacer las paces con nuestros defectos, que es frase en las cartas de Madre Mazzarello. A Sor Ángela Vallese. He rescatado varias cosas de las cartas. Si hay alguno que me está escuchando que no ha leído las cartas de Madre Mazzarello, hoy tiene que empezar a leerlas y mañana las acaba, porque es maravilloso. Si las acaba hoy, las empieza y las acaba mañana, no le va a sacar todo el jugo, porque son auténticamente, cada párrafo es tremendamente jugoso. Anima a las hermanas a ser humildes, le dice a Sor Ángela Vallese, y amantes del trabajo, a obrar con recta intención, a ser sencillas y sinceras, que estén siempre alegres, corrígelas con caridad, pero no transijas con ningún defecto. Un defecto corregido a tiempo no es nada, pero si se deja que eche raíces, cuesta trabajo desarraigarlo. Estate alegre, no tengas tanto miedo de tus defectos y de no poder corregirlos todos de una vez, sino poco a poco. Con buena voluntad combatirlos, nunca hacer las paces. Ánimo pues, ten confianza en Dios, siempre acabamos igual. Y desprecia de ti misma y verás cómo todo irá bien. Madre de mi vida, esto se parece poco a los libros de autoayuda, esto del desprecio de ti misma, ¿verdad? Ponte tú, piensa en ti, céntrate, mira lo que a ti te interesa. Libros de autoayuda, esta es la oración, esto es el acompañamiento salesiano de Madre Mazzarello. A mí me encanta esto que os voy a contar de Vicenta Bessone, me encanta.
¿Verdad que sufres por estar tanto tiempo en el taller? Sí, madre. Pues vete a dar una vuelta por la viña y luego vas al huerto. Que te dejen regar las lechugas. Verás cómo todo irá mejor. Yo me imagino aquí a Vicenta Bessone un poquito más, hoy diríamos hiperactiva, ¿verdad? Y bueno, pues la capacidad para intuir que tiene que salir, que esto es lo salesiano, ¿verdad? El darle a cada uno lo que necesita. Pero para eso hay que conocer, para eso hay que amar, para eso hay que ver las potencialidades, para eso hay que confiar. Es tan importante, pero para eso hay que rozarse, para eso hay que rozarse. Si no hay roce, no hay cariño, no hay amistad, no hay conocimiento. Pero es que en esto nos basamos los salesianos, en esto nos basamos los hijos de Don Bosco y los hijos de Madre Mazzarello. Voy acabando, pero quiero hablar de la alegría que dije antes. Profundizaré un poquito sobre la alegría. Mira, la alegría salesiana, la alegría de la que tanto nos habla Madre Mazzarello, se basa en la seguridad de la presencia de Dios. La alegría salesiana, de la ti te las confío, no se basa en el vino, ni en el whisky, ni en el botellón, ni en el vestido que me voy a comprar, ni en el traje que he estrenado, ni en el teléfono maravilloso que me han regalado mis padres o que me voy a comprar. No se basa en eso. Ni siquiera se basa en la cercanía de una presencia. Se basa sobre todo en la presencia de Dios, donde se arraiga la verdadera alegría. Pero además se nota en la convivencia fraterna. Esto es muy importante. La alegría no es que yo estoy muy alegre conmigo mismo, sino que estoy alegre y hago que estén alegres los que están a mi alrededor. No me dedico a fastidiarle la vida a los que están a mi alrededor. Dar una alegría a la convivencia fraterna, a aquellos que viven en comunidad, a aquellos que vivimos en familia, a aquellos que trabajamos en un claustro, dar alegría donde estemos y fomentar la convivencia fraterna, no ser chismosos, no ser murmuradores, generar buen ambiente, generar buen rollo, intentar que siempre reine la alegría. Tercero, no se entiende para ella la santidad sin alegría y no se entiende el espíritu salesiano sin alegría. En la visión pedagógica y espiritual de Madre Mazzarello, la alegría es una virtud típica del joven y del educador salesiano. Sus cartas están llenas de llamadas a estar alegres y a contribuir a tener contentos, alegres a los otros. Y ella impulsa continuamente estrategias en sus ambientes, su ambiente educativo, ¿verdad?, para crear ambientes llenos de verdadera alegría. Leer a Madre Mazzarello yo me moría de risa, me hacía muchísima gracia la picaresca, ¿verdad?, del carnaval santificado, cómo Madre Mazzarello intenta que no se le vayan todos al carnaval, que en aquella zona, ¿verdad?, el carnaval tiene mucho bombo y ella pues le daba mucha rabia que se fueran pues muchos al carnaval del pueblo y ella prepara auténticos pues cosas muy bonitas, el carnaval, comedias, bueno, pues para combatir eso y lo hace muy bien. No se queja, lo hace bien, propone una alternativa maravillosa. Celebrar las fiestas a lo largo del año y celebrarlas y prepararlas. Esto es muy salesiano, o sea, no se nos puede escapar una fiesta, por Dios, no se nos puede escapar. Desde la fiesta del Pilar, la fiesta de los Santos, que es la fiesta de la Resurrección, nada de Halloween, la fiesta de la Inmaculada, la fiesta, por Dios, la Navidad, Don Bosco, todo nuestro mes, con Laura Vicuña, nuestro mes salesiano, ¿verdad? San José, que no se nos escape ninguna fiesta. Madre Mazzarello mañana, María Auxiliadora, Semana Santa, la Pascua. No se nos puede escapar una fiesta. Aquellos que no celebran los cumpleaños tienen que celebrar los cumpleaños, por Dios. ¿Cómo es eso de que uno cumpleaños y dice, no, yo no tengo nada? ¿Cómo no vas a celebrar? Las fiestas hay que celebrarlas. Esto es muy salesiano, ahí lo dejo. Y hay que prepararlas. Los recreos en los que ella misma era el alma. Las sorpresas y las bromas que gastaba, ¿no?, que son muy bonitas, metidas en su contexto de comunidad, ¿no? Hay que ser bromista. Nosotros somos educadores salesianos. ¿Qué se nos confía hoy? ¿Qué se te confía hoy? Voy acabando. ¿Qué se te confía hoy? Hoy oyes la voz que dice, a ti te las confío. ¿Qué te confía Dios hoy? ¿Qué te confía Dios hoy? Esta sería mi pregunta. ¿Qué tienes que aprender hoy? Estamos en el año 2021. ¿Qué tienes que aprender? Si supiera, Madre Mazzarello, tú, si supieras qué, explicar mejor, si supieras qué, ponle tú el predicado. ¿Qué disponibilidad tienes? Si algo tiene Madre Mazzarello es disponibilidad. ¿A qué estás dispuesto? ¿Estás dispuesto? Y acabo con
unos pequeños rasgos de educación salesiana dentro de "a ti te las confío". La educación para nosotros es cosa del corazón, cosa del amor. Lo dije antes con Víctor Frank. Razonar lo que mandamos. Anunciar siempre los valores cristianos. Siempre. En clase, siempre. De matemáticas también. Y de lengua también. Y en el patio también. Y en nuestras plataformas sociales, siempre anunciar los valores cristianos. No nos confundamos con el ambiente. Anunciemos lo que somos. Hablarles de la cultura del esfuerzo. Confiar en ellos. Escucharlos. Pasar tiempo con ellos. Escoger el momento oportuno para corregir. Tener autocontrol y no decir siempre lo que uno piensa. La presencia en sus patios. Ayudarles a ser libres, a vivir su libertad. Hoy la vida en libertad, muchos jóvenes entienden como que es vivir haciendo lo que me da la gana, sin saber que no hay libertad sin responsabilidad y la cultura del deber. No se puede entender la libertad sin el deber. Ayudarles a asumir sus frustraciones. ¿Qué otra cosa hizo Madre Mazzarello sino esto? Hoy se nos hace muy importante esto que hoy nos decía hace unos años el Papa, ¿verdad? La educación es el camino mejor para humanizar el mundo y la historia. Y ahí tenemos una imagen de una joven que hoy se nos confía. A ti te las confío. Carmen, adelante. Gracias, Antonio, por situarnos en esta clave de intervención desde la alegría, desde la fiesta, desde algo tan propio de Madre Mazzarello. Yo voy a concluir describiendo la intervención educativa de Madre Mazzarello. Voy a hacerlo también en 3 puntos. Primero, un contexto donde se genera este estilo, después algunas características de la manera de intervención y por último voy a describir algo que para mí es muy querido, que es la pedagogía del estímulo. El contexto. Bueno, tendríamos que situar la etapa de mayor intervención educativa por parte de Madre Mazzarello o de madurez formativa hacia la etapa de los 9 años en las que Madre Mazzarello es hija de María Auxiliadora. Primero en el Colegio de Mornese y después en el Instituto Nuestra Señora de las Gracias de Niza Monferrato, los 2 últimos años de vida, donde sabéis que se trasladó la comunidad salesiana. Y tendríamos que entender también su intervención más amplia, pero se analiza más especialmente en sus cartas. Y como os decía antes, ella aprende a escribir y ya a partir de enero del 74 aparecen las primeras cartas que se conservan de ella hasta abril del 81. Es las últimas, ella muere en mayo, pero bueno, ¿qué modalidad educativa? Alguna frase que la hemos oído continuamente de Madre Mazzarello, hacer con libertad lo que requiera la caridad. Esto genera una línea de sabiduría educativa que invita a dilatar el corazón, hacerlo grande, ¿no? Como la libertad de los hijos e hijas de Dios que nos dice San Pablo. Bueno, pues ahí habría que entender todo el mensaje que ella continuamente va dirigiendo, pues a través de las intervenciones orales, palabra escrita, los viajes, acompañando a las misioneras hasta Génova, visitar a las hermanas en las casas, las fundaciones y sobre todo en la convivencia, las intervenciones educativas con las maestras, con las educadoras y también con las jóvenes. Estas circunstancias van haciendo surgir un modo de intervenir que surge haciendo crecer a la otra persona. Bueno, las características de su relación educativa en este segundo momento vamos a considerar 5 características. La primera, el realismo. Le lleva a ver la vida desde un punto de vista dinámico. Entiende perfectamente cómo funcionan las cosas en los procesos lentos. Imaginaros un año de vida en el campo hasta esperar el fruto de las vides, ¿no? La cultura campesina le va dando esa paciencia desde el desarrollo real de la vida de las personas. Otro aspecto, esperamos un poco para que, muy bien, otro aspecto es la entrega incondicional. Es muy importante que según va asumiendo
el cargo de animadora de la comunidad. Sabéis que al principio ella era un poco reacia, ¿no? Y permanecía como vicaria o primera asistente. Es más adelante, ya hacia el 74, cuando ya empieza a entender su misión de superiora de la comunidad, de madre, como la llamamos, ¿no? Bueno, pues ella se va generando una entrega incondicional hasta hacerse totalmente disponible para reducir al mínimo los espacios de vida privada. Su mirada infunde valor, valora, confianza, benevolencia, se pone a la altura de la persona, del interlocutor. Sintonía, que le permite influir desde abajo, mitigar ciertas durezas y potenciar la positividad de cada persona. Y, por supuesto, propuestas de grandes ideales. El horizonte es el paraíso, o muchas de las conclusiones de sus cartas, os dejo en el corazón de Jesús. Una morada donde todos nos encontramos, donde podemos conocernos, hablarnos, abrazarnos. Es el gran ideal de ella, la identificación y el encuentro definitivo con Dios y con las hermanas. Bueno, desde estas 5 características vamos a pasar al último punto, que es la pedagogía del estímulo. Por su experiencia en el trabajo en las viñas, como os decía antes, comprende esos procesos de crecimiento, de asimilación hasta dar fruto, que son muy lentos, y respeta esos momentos en las personas sin violentarlas jamás. ¿Cómo? La modalidad en cómo realiza esta intervención pedagógica. Pues a través de breves, frecuentes, oportunas y continuas intervenciones. En muchos de nosotros resuenan expresiones como ten ánimo, hazte el ánimo, mira adelante. Es la atención a cada persona, el conocimiento de su ambiente, de sus problemas, de sus esperanzas. Es un arte, una artesanía educativa, un arte que ella construye que favorece el crecimiento de la otra persona y a lo que han llamado pedagogía del estímulo. Bueno, esta pedagogía del estímulo la vamos a desarrollar en 4 verbos o en 4 categorías. De manera que se centre muy concretamente aquellos aspectos que queremos desarrollar. Bueno, el primero de ellos se centra en el verbo activar, hacer a las personas activamente partícipes de la tarea educativa. Estimular e implicar aquello que la persona tiene entre manos, que es crecer, el proceso educativo, hacerla autónoma en la medida de sus posibilidades. Tendríamos muchísimas frases de las cartas. Aquí he recogido una de las más largas, ¿no? Y dice así, mira el jardín. Debes comparar tu corazón con él. Si lo cultivamos bien, dará buenos frutos. Pero si no vigilamos y lo cuidamos un poco cada día, se llena de malas hierbas. ¿No es así? Ánimo, pues. Miremos todos los días si hay algo que estorba, algún sentimiento, y si se encuentra, se echa en santa paz. Es la persona misma la que tiene que saber qué proceso está viviendo. Dentro de ella se hace responsable, se pone de manera dinámica a generar este crecimiento interior, ese empoderamiento, podríamos decir, de la persona, ¿no? Tendríamos muchísimas más cartas, pero mejor pasamos, ¿no? No me queda otra cosa que decirte, sino que te hagas el ánimo, ¿vale? Otra categoría va a ser el comprender. El penetrar en las situaciones para comprender qué temores, qué anhelos, qué deseos, qué es lo que mueve a la persona. De esta manera se sitúa en una sintonía educativa que hace que la persona confíe y desde esa confianza se puede construir. Aquí, hablando a una comunidad, le dice corregir, advertir siempre, pero con paciencia de corazón. Y usad la caridad con todas. Es una comunidad que tendríamos que entender ahora mismo como una comunidad educativa, que nos dirige a nosotras, ¿no? Hablando a una hermana que manifestaba, pues, poco consuelo por parte de otras, ella la hace responsable y le dice, mira, cuando adviertas que alguna necesita consuelo, dáselo. Consolaos y ayudaros recíprocamente.
no la sumerge en la pena de siento que te sientas incomprendida por las hermanas, estaba hablando una directora, sino mira, empieza tú, da el primer paso, ponte en camino de comprensión, porque eso es lo que hace crecer. La tercera categoría que vamos a ver es desdramatizar, redimensionar, colocar las cosas con un cierto humor en su lugar adecuado. Sobre todo hacer una referencia a la jerarquía de valores. Y esa jerarquía de valores en una comunidad como Morlaix estaba en la casa del amor de Dios, ¿no? Estaba que en el centro lo ocupaba Jesús, lo ocupaba la vida cristiana, el seguimiento, María. Bueno, pues dar el justo valor a las cosas. Hablando a una hermana le dice, me dices que tiene mucho trabajo y yo me alegro, porque el trabajo es el padre de todas las virtudes. Con el trabajo desaparecen los grillos y se está siempre alegre. Los grillos es una expresión de tener, pues, cosas raras en la cabeza, ¿no? Y tú, Sor Josefina, da gracias de que estoy lejos. Si no, te tiraría de las orejas. Es una expresión muy familiar y muy cercana. ¿No sabes que la melancolía es la causa de muchos males? Redimensionar, recolocar. ¿Tu melancolía tiene razón? La alegría. Vuelve, ¿no? Piensa que ya no es hora de hacer niñerías. Debes tener juicio y dar buen ejemplo. Os recuerdo que algunas de estas frases dirige a hermanas entre 17 años y 23. Eran jóvenes en construcción. Pasamos a la última categoría, que sería la de responsabilizar. Es implicar a las personas en las tareas. Os recuerdo la primera conferencia que ella da, ¿no? Podéis y debéis. Podéis dar vuestra opinión y además es vuestra obligación. Sois responsables del ambiente y de la convivencia. Ayudar a las personas para que gestionen bien las situaciones en las que se encuentran y valorar realmente todas sus posibilidades. Está en nosotras, fijaros, en esta expresión de la carta 25 dice, está en nosotras ayudar a crecer a los jóvenes en lo bueno. Primero con el ejemplo, porque las cosas que se enseñan con el ejemplo quedan mucho más impresas en el corazón y hacen más bien, y luego con las palabras. Aquí la responsabilidad se la está lanzando a esa comunidad educativa. Está diciendo que realmente son las responsables de que las cosas funcionen. Nos quedan 4 minutillos y voy terminando. Bueno, pues después de esta pedagogía del estímulo que hemos descrito en 4 categorías, sería una pedagogía del estímulo desde el acompañamiento personal. No tanto el sistema preventivo de razón, religión y amor sistemático, ambiental, sacramental. Estamos en una intervención personalizada, acompañamiento, pero pedagógicamente tan válida. Quiero terminar con algunas consecuencias que me parecen muy importantes. ¿Estamos aquí? Según mi categoría de este momento, dice que estamos 803 asistentes. Bueno, pues estamos estas personas aquí que hemos heredado un carisma, pero lo hemos heredado como quien se nos ha entregado en las manos, ¿no? Pues ahora estamos en esta responsabilidad, artesanos de este carisma, saber heredar este carisma. Este es el momento que nos toca. Por eso he puesto abajo la página web de la Inspectoría, que es donde recoge toda la vida de tantas cosas que hacemos. Bueno, es nuestra heredad, es nuestra aportación para que el espíritu siga haciéndose presente entre los jóvenes y las jóvenes de hoy. Es la disponibilidad total, como habíamos visto en Madre Mazzarello, de tiempos, de espacio, de pensamiento. Otra consecuencia es que todos nosotros, educadores y educadoras, somos signos del amor de Dios. Esto me parece una profundidad asombrosa. Nuestra humanidad le es necesaria a Dios para seguir manifestando el amor a los jóvenes y a las jóvenes. Le es necesaria a Dios. Dios, que todo lo puede y que no necesita nada, quiere contar con nosotros. Con nuestros límites, con la humildad, con la alegría, con la capacidad de hacer que tenemos y sin pararnos en esos límites, hacernos de verdad mediación del amor de Dios a los jóvenes. Y la tercera consecuencia es que el carisma no se inventa en cada época. Las experiencias salesianas no están en una estatua de mármol hechas ahí para que vayamos a admirarlas, ¿no?
sino que seguimos movidas por el espíritu. Es una capacidad grande de seguir adaptándose y trasplantándose, de ser fieles a este carisma. Tenemos esa responsabilidad. No inventamos el carisma en cada época, simplemente se acoge, se asimila, se testimonia. Somos responsables de cuidar los rasgos, de definirlo bien, de ser fieles a ellos. Creo que cada uno de nosotros podemos dar un aspecto muy interesante a este sistema de estímulo educativo que Madre Mazzarello nos propone. Solamente os quería poner al final un poco de dónde hemos sacado todas estas ideas, que a veces hemos esbozado porque el formato que elegimos siempre es que sea ágil, y está pues las cartas que conocéis, la cronohistoria, el camino del instituto a lo largo de un siglo, son varios volúmenes, pues el primero, Don Viganò, Descubrir el espíritu de Mornese, y Don Colli, El espíritu de Mornese. Estos dos libros recogen mucho más de lo que yo he podido transmitir en este momento, pero van en esta línea de la que hoy he querido comunicaros. Bueno, pues gracias, Antonio, por ponernos hasta el final estas frases, porque fijaros, dos frases de las cartas que recogen un poco pues esta alegría de no te desanimes nunca, y ese vive con un corazón que nosotros habíamos querido poner en esta intervención, generoso, grande y sin temores. Desde luego, toda una filosofía de vida desde Dios, disponibles para los jóvenes. Bien, gracias a los dos ponentes. Creo que habéis sido bastante fieles al tiempo establecido, y pasamos ahora en esta última parte de la tarde a intentar responder algunas de las preguntas que ya nos han llegado por el chat. Nos pregunta Óscar González sobre la época, en esta época tan tecnológica que estamos viviendo, cómo hacerles más cercana y más próxima a ellos la figura de Madre Mazzarello y que forme parte de su vida, como ocurre con la vida de Don Bosco, ¿no? Hemos hablado muchas veces que Madre Mazzarello pues pasa más desapercibida que Don Bosco, ¿no? Y sin embargo, pues es una mujer a descubrir y por descubrir, ¿no? ¿Cómo podemos aprovechar la tecnología para presentar a esta mujer? Bueno, pues ahora hablará Carmen, yo digo muy rápido. Primero conociéndola, luego vendrá la tecnología. Primero conociéndola. Yo soy toda mi vida de tradición salesiana. Entré con 5 añitos en un colegio salesiano y me han hablado poco de Madre Mazzarello. Cuando llegué al CES Don Bosco, ya después de unos añitos, descubrí a Madre Mazzarello. Descubrí a Madre Mazzarello porque la leí, porque tuve también una salesiana a mi lado, que hoy también está a mi lado, que se llama Carmen Villora, que me empujó a descubrir a Madre Mazzarello para que mi salesianidad fuera, bueno, pues más salesiana. Lo primero es conocerla y luego es darla a conocer. El que la conoce la puede dar a conocer. El que la conoce entiende los rasgos, entiende el por qué, la admira. No se puede conocer, no se puede amar lo que no se conoce. Y a partir de ahí, pues ya nos inventaremos pues instrumentos y herramientas. Yo, de Madre Mazzarello pastoralmente, me parece muy rescatable que de sus 44 años con los que vivió, 9 años fue religiosa. El resto fue una laica, una chica, una joven entregada a la vida apostólica con su grupo de amigas. Me parece muy rescatable como propuesta vocacional, pero no solo como propuesta vocacional religiosa, sino como propuesta vocacional cristiana de dar respuesta en nuestra vida diaria, ¿no? Yo también me uno a la idea que nos dice Antonio de acercarnos a ella, conocerla y dejarnos un poco llevar por ese mensaje que no deslumbra, pero que tiene una profundidad muy grande y yo creo que, bueno, pues que capta. ¿Cómo expresarlo esto tecnológicamente? Bueno, creo que hay tantas cosas que se nos hacen dificultad a la hora de expresarlas desde la tecnología, pero me es tan válido lo del cariño, la amorevoleza de salesiana, me es tan válido también a través de la tecnología. La tecnología nos facilita. Yo, por ejemplo, este mes de mayo he recibido todos los días los buenos días a través del móvil, los buenos días de alguna de estas, ¿no? Que me imagino que lo habréis visto también en las redes, ¿no? Y me despertaba con ese mensaje. Luego la tecnología me ha facilitado
este acercamiento a la figura de Madre Mazzarello, este acercamiento a la figura de María, este vivir en clave del mes de mayo, ¿no? Por lo tanto, creo que primero es llenarse de la figura de Madre Mazzarello, llenarse de la propuesta que ella nos hace y después buscar caminos. Buscar caminos como lo hacemos para otras cosas, ¿no? La tecnología también nos puede ayudar. Creo que esa cercanía, ese cariño, llegar hace inventivo el modo de querer comunicar. Otra cosa no sabría decirte, solo vídeos, solo canciones. Bueno, pues si no se ha llegado al centro, esas cosas no, diríamos que complementan, pero no son la clave de darla a conocer, ¿no? Muy bien, una segunda pregunta nos llega de parte de Joseca, la importancia de la familia, ¿no? Y la pregunta que nos lanza es, ¿alguna clave del trabajo pastoral para hacer hoy con las familias, que son el fundamento para nuestros chavales? ¿Qué podéis decirnos de este trabajo con las familias? No soy experta en familia, ya os imagináis, ¿no? Es difícil. Pero sí que percibo, y ahora más con la situación COVID, que las personas tienen necesidad de relación, de encuentro. Entonces, la familia es el núcleo donde el afecto y los vínculos mejor se pueden generar. Por lo tanto, tendremos que llegar a esa familia. El cómo, no sabría decirlo, pero tenemos que inventar las maneras de que la familia se sienta atendida en sus necesidades y fortalecida en este aspecto de generar relaciones que vinculen. Dedicando tiempos en tutorías, dedicando momentos después, ¿no? En las obras sociales donde a veces la familia está tan desestructurada, pues no lo sabría decir. Lo que sí reclamo es que la familia es fundamental. Por lo tanto, tiene que ocupar nuestro pensamiento y tendremos que inventar modos de llegar a las familias, de cultivar todo lo que tiene que ver con el afecto en la familia, que es lo que a la persona la enraiza, le da base y seguridad. Yo, para mí, cuando hablamos de familia, hay varios rasgos muy importantes que no se nos pueden escapar. De Madre Mazzarello yo destaco que ella empieza con las familias. Es decir, cuando ella es, con sus 20 añitos, cuando empieza, ¿verdad? Empieza sobre todo, no solo empieza con niñas, empieza ayudando a madres de familia a ayudarlas en muchas cosas, ¿verdad? Entonces, lo primero es sentir mucho afecto por las familias de nuestros alumnos, porque es su núcleo. Yo creo que una pastoral familiar bien hecha, yo a veces tengo la sensación, esto es una pequeña crítica interna que nos podemos hacer, que hay congregaciones o institutos que a las familias las tratan muy bien y nosotros a veces creo que las podríamos tratar mejor, y me explico. Preparando actividades para que también los padres, las madres, la familia pueda participar en nuestros eventos, en los colegios. Este año todo es diferente, por supuesto, pero otros años, que puedan participar en nuestros eventos, que, por ejemplo, yo soy padre, tengo mis hijas pequeñas. Oye, hay veces que uno, cuando eran más pequeñas, iba a misa y era difícil ir a misa con mis hijas, sobre todo porque hacían ruido y alguno te miraba pues de una forma poco amigable. Oye, yo he visto cómo en otros países hay parroquias donde preparan un sitio para que los niños pinten. Esto es acoplar la estructura a la pastoral familiar. Por ejemplo, el cuidado de las relaciones familiares, que nos importe lo que le pase a la familia, que sepamos lo que les pasa, que estemos ahí sabiendo un poco en qué podemos colaborar con ellos, que perciban nuestro cariño, que los padres sientan que también nos preocupa su vida, que les escuchemos. Yo hay veces me da muchísima rabia, sobre todo cuando los padres van a hablar en el colegio y el educador sobre todo le dice al padre lo que tiene que hacer y cómo es su hijo. Y yo hay veces que digo, ¿escuchamos los educadores lo que los padres demandan de nosotros? ¿Les escuchamos?
Les escuchamos que nos digan cómo nos ven, qué piensan del colegio, cómo se sienten en nuestra casa salesiana. Yo creo que es muy importante que nuestros docentes se impliquen en esto, nos impliquemos en el cuidado de la familia. Ayudemos. A veces tengo la sensación de que aquí estamos muchos ambientes, ¿verdad? Voy a hacer una pequeña crítica al colegio y como no me van a tirar ningún tomate porque estoy lejos, no me lo va a tirar nadie. A veces sí tengo la sensación de que hemos pasado de un extremo, de que como los padres durante unas épocas nos han protestado mucho, ahora a través de las plataformas le contamos todo lo que tienen que hacer y en lo que nos tienen ellos que ayudar y el seguimiento que tienen que hacer a sus hijos y la tarea de los deberes de cuarto de primaria que tienen que hacer. Y lo importante es que hagan la tarea de cuarto de primaria. Y a veces delegamos en los padres una responsabilidad que es nuestra, que es hacer que nosotros conectemos con el chaval y que si el chaval se porta mal a las 11 de la mañana en clase de lengua, nosotros somos los responsables y no hay que avisar al padre. Y tendremos que hacer lo imposible para que el chaval enganche con nosotros, se lo pase bien, disfrute de nuestras clases. Bueno, ahí lo dejo. Yo creo que es muy importante que los padres se sientan queridos, escuchados, acogidos, comprendidos. Porque es lo que hacía Don Bosco. ¿Cómo trataba Don Bosco a la madre de Domingo Sabio? ¿O a cuántas madres estuvieron en el oratorio de Don Bosco? No podemos entender el oratorio de Don Bosco sin mamá Margarita, sin la madre de Don Rúa. No podemos entender la relación, por ejemplo, su hermano José Bosco. No podemos entender el oratorio de Don Bosco sin la presencia de muchos padres. ¿Cómo era el oratorio de Don Bosco en el año 41? Cuando tantas madres y padres le ayudaban a preparar, pues eso, el oratorio de los domingos. Por tanto, contemos con las familias. Muy bien, una tercera pregunta nos llega desde Ana Sarabia que nos dice lo siguiente, ¿no? Me gustaría que hablaseis sobre algo sobre la fidelidad creativa de Madre Mazzarello en su tiempo y cómo puede ser una actitud actualizada hoy. Es decir, la fidelidad creativa de Madre Mazzarello. ¿Qué podéis decir al respecto? Vale, de manera muy sencilla, en las opciones o intervención que he hecho al final sobre algunas consecuencias, quería introducir esto. Nuestra fidelidad creativa pasa porque la mujer del siglo XIX no tenía posibilidades de considerarse en un espacio con voz propia y, bueno, pues la promoción a través del taller de costura hizo, esa es la fidelidad creativa de Madre Mazzarello. Y la fidelidad creativa hoy pues pasa por dar posibilidades a las mujeres, pasa por generar la igualdad en los ambientes, pasa por responder a las culturas, a las categorías culturales de hoy desde este carisma que tenemos entre manos. Aparte de eso, añadiría lo de la responsabilidad que he dicho anteriormente. Tenemos la responsabilidad no de generar de nuevo un carisma que ya está generado, sino de acogerlo y de darle vida en el hoy, en el contexto que vivimos. Yo añado poco, pero añadiría una cosa que me parece muy importante y no tiene que ver tanto con lo de fuera o con lo que podamos hacer, sino con lo de dentro. Ser hombres de Dios. Yo creo que la fidelidad creativa es ser hombres y mujeres de Dios, como lo fue ella en nuestro tiempo, y que se nos note, que vivimos desde Dios para Dios y qué es lo que queremos transmitir, más allá de lo que enseñemos en nuestros colegios o en nuestras obras, ser hombres de Dios. Y mujeres, mujeres de Dios. Muy bien, Pedro Alfonso nos pregunta un dato muy concreto, ¿no? De todas esas cartas que escribe Madre Mazzarello, ¿cuántas, si hay alguna dirigida a los seglares, a los laicos, ¿no? Porque muchas de ellas están dirigidas a las hermanas y a las comunidades, ¿no? Y aprovechando esa pregunta, nos lanza también un poco esta reflexión. Nos dice hasta qué punto esta misión compartida, cómo podemos convencer a la gente de esta misión compartida, a educadores, a familias, cómo podemos intentar meterles en esta misión compartida para sacar adelante este carisma que hemos heredado. Enrique, ¿son dos preguntas o es una sola? Bueno, la primera pregunta era ¿cuántas de esas cartas van para los laicos? Y luego si la quieres segunda, hablar tú de las cartas, Carmen, y retomo yo lo otro.
La misión compartida. Bueno, de las cartas sí tenemos como 8 o 9 a las laicas, ¿no? Pero le diría una cosa muy interesante a Pedro Alfonso, y es que tenga en cuenta que las comunidades no eran específicamente religiosas. La convivencia era las laicas que llegaban a Mornese, como Emilia Mosca, Enriqueta Sorbonne. Estas se integraban dentro de la comunidad y convivían. Religiosas y laicas convivían. Cuando Madre Mazzarello le escribe a una comunidad, le escribe a las que llevan la tarea educativa, a toda la comunidad, no exclusivamente. Entonces, tendríamos que entenderlas en sentido amplio, no en sentido exclusivamente de comunidades religiosas. Pero a laicas como comunidades, muy poquitas. Más bien, algunas personas que se dirigían a Mornese porque allí hacían grupos de ejercicios y ella las animaba, les escribía. También, por ejemplo, a padres de alumnas les escribe. Tiene algunas de esas cartas, la mayoría, cuando son globales o en grupo, son a comunidades educativas y las tendríamos que entender no exclusivamente para hermanas. Sobre la misión compartida, pues prácticamente la respuesta es la misma, convivían. La misión compartida era, bueno, tenemos que imaginar que las primeras hermanas no estaban preparadas suficientemente y la novicia ya estaba dando clase, estaba gestionando el paso del taller al colegio. Era una misión muy compartida, exactamente. Habría que entenderla como una comunidad que vivían unidas. Pero le dejo la palabra a Antonio, que sabe mucho de misión compartida. Bueno, yo no sé nada de casi nada, pero poco más que añadir. Es decir, yo creo que nuestros orígenes, tanto para Don Bosco como para Madre Mazzarello, nacen en la misión compartida. Quiero decir, o sea, en Don Bosco es clarísimo cómo en sus primeros, lo decía antes, ¿verdad?, cuando hablaba de la familia, cómo cuando empieza el consolatorio, Don Bosco lleva a juntar en el año 1845 600 personas en una plaza. ¿Quién hacía la comida? ¿Quién atendía a los muchachos mientras él confesaba? ¿Quién preparaba? Es decir, todo eran seglares. Y había 5 o 6 sacerdotes que le ayudaban, el resto eran seglares. Por tanto, la misión compartida es que está en nuestro ADN. Yo creo que uno de los, no errores, pero sí una de las derivaciones históricas que nos llegó es quizá hacer en los salesianos una congregación demasiado clerical. Pero eso no era lo que Don Bosco quería. Que no se nos olvide esto, porque Don Bosco quería otra historia muy diferente, ¿de acuerdo? Don Bosco, todas sus preocupaciones y sus cartas del año 1884 de los castigos es por la preocupación por todos los seglares o salesianos que trabajaban en nuestros oratorios, que veía que no funcionaban como a él le gustaba que funcionaran. Por tanto, la misión compartida está en nuestro ADN. No es una cosa que ha llegado ahora, sino está. Si hay algún seglar que no se lo cree, si hay algún religioso que no se lo cree, pues peor para él. Porque la misión compartida es tarea salesiana, es identidad salesiana. Muy bien. Otra de las cuestiones que nos surge es la siguiente. Comentabais antes esa primera comunidad de Mornés, esa vida ideal donde las hermanas pues van creciendo y se van encontrando a gusto y lo que les va costando salir de esa primera comunidad, ¿no? Pero también apuntaba Carmen que no es fácil ser profeta en su tierra y que esas mujeres que eran vistas como campesinas, llegar a ser vistas como educadoras tuvo que ser un proceso complicado, ¿no? Sabemos también que Mornés mismo, el pueblo, rechazó inicialmente ese colegio pensado para chicos que finalmente acaba destinado para chicas. ¿Qué podemos decir también de este momento inicial? Que parece todo muy ideal y esa comunidad que se vivía muy alegre y muy feliz, pero también tuvieron que pasar momentos de dificultad importantes, ¿no? Yo de ideal diría poco. O sea, la primera vida eran pobres, 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 pobres. Y podía decir 5 veces más pobres. Bueno, pasaron auténticas calamidades. 1, 2. Don Bosco les metió en un lío gordo. Promete que va al colegio de niños y luego, bueno, no se puede y hace la jugarreta. Las pone en una situación tremendamente dificultosa. Vida ideal, nada. Ahora, ¿cómo vivirían ellas en la dificultad? Para que unos años después la señorita Enriqueta Mosca, ¿verdad, Emilia Mosca?, quisiera quedarse con ellas. Llega un 30 de diciembre y 15 meses después o 16 meses después empieza como novicia. ¿Qué ambiente habría en la dificultad?
Esto sí es salvar la dificultad. Carmen, ¿qué hacían? Solo esa primera diapositiva donde hemos dicho el ambiente de paraíso, solo el entusiasmo por grandes ideales hacía que se pusieran en esta dinámica de vida en el espíritu y de sobrepasar. Y luego ese sueño común que os decía con respecto a las fundaciones. Ellas sabían que estaban haciendo algo grande y luego detrás estaba Don Bosco. Entre las preguntas, esto creo que ha quedado más o menos resuelto, entre las preguntas hay un anónimo muy interesante. Si las puedes leer, me gustaría mucho que saliera esta pregunta. Sí, llama la atención un poquito esto, ¿no? El hecho de que todavía a día de hoy Madre Masarelo sea la gran desconocida en el mundo, sobre todo de los salesianos, ¿no? Y es una de las cuestiones que yo creo que se repite, incluso Antonio ha hecho referencia también de su propia experiencia personal, ¿no? Y yo creo que muchos de nosotros que venimos del mundo de los salesianos, antes de aterrizar en el mundo de las salesianas, nos ha pasado esto, ¿no? El desconocimiento de esta mujer tan importante, ¿no? Bueno, empiezo yo y después Antonio, si quiere decir algo. Os voy a decir una cosa que me parece fundamental y es: no os confundáis. Don Bosco no fundó a los salesianos. Fundó a los salesianos para atender a los chicos y fundó a las salesianas para atender a las chicas, porque la enseñanza no era mixta. Y cuando quiere hacer una enseñanza para la mujer, se sirve de algunas mujeres y de unas circunstancias particulares para llegar a las chicas. Esto me parece muy importante y me parece que se ha confundido por parte de la congregación salesiana cuando se tuvieron que separar las dos congregaciones, ¿no? por este decreto y todos los problemas de separación. Llegó un momento en el que ellos creyeron: nos dedicamos a los chicos y basta. En el siglo XXI la educación es mixta y cuando queremos acercarnos al sistema educativo salesiano, cuando queremos adquirir la identidad salesiana en nuestra intervención, tenemos que acercarnos a cómo intervino con los chicos y cómo intervino con las chicas. Por la fuerza de este argumento, que me he estudiado muchas veces, quería que saliera hoy, ¿no? Me parece muy importante que tengamos en cuenta que si solo nos dedicamos a estudiar a Don Bosco, estudiamos el modo masculino de responder a las necesidades de la juventud. Quizás es una apuesta muy fuerte, pero la mantengo. Lo mismo que mantengo la pedagogía del estímulo como una pedagogía propia. La mantengo, la he estudiado y la seguiré llevando adelante siempre que pueda. Bueno, poco que añadir, más que... Bueno, efectivamente, yo creo que hablar de la tradición de las hijas de María Auxiliadora es la respuesta que Don Bosco en salesiano busca para las niñas. Él, pues por sus circunstancias, por su propia vida, pues no se siente ni preparado ni capaz de trabajar con niñas, ¿no? Pero siempre, desde siempre le preocupó. Esto es así, como lo ha contado Carmen, desde siempre quiso dar respuesta a las jóvenes. Desde siempre quiso dar respuesta a las jóvenes. Y en el año 64, que había intentado dar otras respuestas previas, se encuentra con Madre Masarelo de la mano de Don Pestarino. Y ahí empieza este camino juntos. Yo creo que hoy eso es una tarea pendiente, Enrique, sin lugar a dudas. Yo creo que hoy, por eso mañana es importante que celebremos la fiesta de Madre Masarelo en todos nuestros ambientes. Porque yo creo que es una seglar maravillosa que durante los últimos 9 años de su vida decide ser religiosa, ¿verdad? A mí me gusta mucho la vida de Madre Masarelo por lo que significa para las chicas, para las jóvenes de hoy, por la vitalidad y por toda la fuerza que su personalidad tiene. Bien, estamos muy a gusto en esta conversación de familia y todavía quedan algunas preguntas ahí en el chat, pero bueno, para ser fieles a la hora, vamos ya a dar paso a Charo, que va a despedir este evento y esta charla, y nos queda ese aperitivo, ese gusto, ese regusto de querer continuar, ¿no? Después de hora y media que llevamos aquí, y yo creo que es buena señal, y es bueno dejar a la gente en este punto álgido, más que en un punto ya de cuesta abajo, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a los dos. Charo, cuando quieras. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias de verdad, de todo corazón. Bueno, pues feliz fiesta mañana de María Masarelo, que disfrutemos mucho y hagamos disfrutar también mucho.
Y aprovechando que estamos pues también en familia, os emplazo para deciros que el año próximo, el curso próximo, mejor dicho, también desde el ámbito de la pastoral juvenil, vamos a ofrecer este formato de 3 formaciones carismáticas al año. Sabéis que el próximo año vamos a celebrar el 150 aniversario de la fundación del instituto, irá en esta línea, y será en el mes de octubre, en el mes de marzo y en el mes de mayo. Ya os diremos más concretamente las fechas. Esto no importa, pero al menos que lo vayamos recordando. Y lo dicho, feliz fiesta. Adiós, gracias. Adiós. Feliz fiesta de Madre Mazzarello. ¡Viva Madre Mazzarello! ¡Viva Madre Mazzarello! Desde mi ventana veo pasar las huellas de mi camino, una vida, una tierra que pisar, superar las tristezas con la fe, humildad y paciencia, María no me abandonará. Tanto que decir, tanto que aprender, tanto que escribir, tanto por hacer, que tu voz no se apague nunca, a ti te las confío, a ti te las confío. Nostalgia de un paraíso, de un cielo azul, escondido en mi alma, fuente de luz, que si un mar inmenso nos separa, estaremos unidas en Jesús. Toda hora ya es hora de amar a Dios, dando en cada puntada un trozo de amor. Con Él no hay fracaso, mi vida será trabajo y oración. Trabajando con gusto por Jesús, ya no hay tiempo que perder, hay que abrirse a la santidad. A ti te las confío. Vivir sin miedo en libertad. Hablar a los jóvenes de Dios, que solo su nombre bastará. Tanto que decir, tanto que aprender, tanto que escribir, tanto por hacer, que tu voz no se apague nunca. A ti te las confío, a ti te las confío. Nostalgia de un paraíso, de un cielo azul, escondido en mi alma, fuente de luz, que si un mar inmenso nos separa, estaremos unidas en Jesús. Toda hora ya es hora de amar a Dios, dando en cada puntada un trozo de amor. Con Él no hay fracaso, mi vida será trabajo y oración. Afrontar con fuerza mi destino, la alegría que calmará mi ser, convertir a los jóvenes en signos de mi amor. Es vivir cada instante para hacer el bien. Tanto que decir, tanto que aprender, tanto que escribir, tanto por hacer, que tu voz no se apague nunca. A ti te las confío, a ti te las confío. Nostalgia de un paraíso, de un cielo azul, escondido en mi alma, fuente de luz, que si un mar inmenso nos separa, estaremos unidas en Jesús. Toda hora ya es hora de amar a Dios, dando en cada puntada un trozo de amor. Con Él no hay fracaso, mi vida será trabajo y oración. A ti te las confío.